Muy buenos días, soy el docente en línea César Augusto Flores Barrientos de la Universidad Abierta a Distancia de México. Nos encontramos en el curso de Estadística Básica y esta es nuestra videocápsula número 2, Conceptos Básicos de Estadística. Muy bien, vamos a iniciar. Y veamos, primero vamos a hablar de qué es la estadística. La estadística es una ciencia, la podemos considerar incluso una rama de las matemáticas, que se encarga de obtener, analizar, incluso gestionar, organizar información tanto cuantitativa como cualitativa, para poder obtener o resolver situaciones, problemas, diagnosticarlas, también nos sirve para diagnosticar situaciones, problemas, y también en la toma de decisiones. Entonces es una de las ramas más importantes para la ciencia porque nos permite validar la información que nosotros estamos investigando. Además de la estadística, hay un concepto que es el de estadístico, que suele confundirse bastante. Pensamos que es lo mismo, pero no. Un estadístico y un parámetro, que son muy parecidos, estadístico y parámetro son cosas muy parecidas. El estadístico y el parámetro son mediciones que representan algún atributo. El parámetro es una medición que representa un atributo de una población, entendiendo como la población todo, mientras que el estadístico es una medición de un atributo que representa a una muestra, ¿sí? Y los datos es la información que nosotros obtenemos de las diferentes variables y constantes. Cada número, cada atributo al cual nosotros podemos medir o que podemos cualificar es un dato, ¿sí? Entonces, hablar, por ejemplo, del color de los ojos es un dato. Decir que los ojos de un individuo son cafés es un dato que nosotros estamos obteniendo. Decir el número de individuos que hay en un salón también es un dato. Respecto a los tipos de estadísticas, hablamos de dos, la estadística descriptiva y la estadística inferencial. La primera nos permite describir cómo se comportan los datos de una población o de una muestra. Ahí hablamos de la media, mediana, la moda, la varianza, la desviación estándar. Hablar del promedio del grupo, por ejemplo, me permite describir cómo es ese grupo. O el promedio de edad de un grupo también de alumnos me permite describirlo y tener también definir qué estrategias pedagógicas puedo utilizar, por ejemplo, con ese grupo. Entonces es información importante que estoy obteniendo y que puedo usar para resolver una situación. Mientras que la estadística inferencial nos va a servir para que a partir de una muestra que nosotros tomamos de toda nuestra población, y de ciertas pruebas que podemos aplicar, nosotros podamos definir o tomar una decisión de hacia dónde va esa población. Ahora hablemos de variables y constantes. Ya hablamos que los datos es todo lo que podemos ver de una situación. Dentro de los datos podemos hablar de constantes y de variables. Las constantes es aquello que permanece. Ojo, un dato en un experimento puede ser una constante, pero en otro puede ser una variable. Por ejemplo, si hablamos de un experimento en el que queremos investigar la estatura solo de hombres en una universidad, solo me interesa la estatura de hombres en una universidad, entonces el sexo se vuelve una constante, porque todos van a ser hombres, eso no va a cambiar. Mientras que la estatura sería una variable. ¿Por qué? Porque la voy a medir y los hombres tendrán diferentes estaturas. Variará, la estatura variará entre un individuo y otro. Entonces, un dato puede ser constante o puede ser variable dependiendo cómo lo trabaje el investigador. Si lo va a controlar o no va a ser posible controlarlo y entonces los números van a variar. Dentro de las variables encontramos dos: cuantitativa, y las van a reconocer porque las cuantitativas representan números, las podemos contar, a eso se refiere cuantitativo, contar. Y las cualitativas no las podemos contar, perdón. El sexo o género, por ejemplo, estamos hablando de una variable cualitativa, hombre o mujer, no es algo que yo cuente. Otra cosa es poder contar cuántos hombres y cuántas mujeres hay, ¿sí? Pero la cualidad de si es hombre o mujer un individuo es cualitativo, ¿sí? Las emociones son cualitativas.
Cuantitativo. Las cuantitativas se pueden dividir en variables cuantitativas continuas y variables cuantitativas discretas. Las discretas son aquellas que entre un número y otro no hay valores intermedios. Ejemplos, cuando nosotros preguntamos la edad de un individuo, decimos 30, 36, 40, pero no decimos 40.1 años o 40, tengo 40.2 años o 40.3 años, no, son discretas, la edad es discreta, la damos en números enteros. Mientras que la continua es aquella variable que se puede, que hay rangos intermedios entre los números. Ejemplo, la estatura. Alguien puede medir 1.60, pero alguien más 1.61. No nos brincamos directamente a 1.70, sino que hay valores intermedios. Hay un rango de valores. Muy bien. Por último, vamos a hablar de población y muestra. La población de datos, no solo hablamos de poblaciones humanas, acuérdense que en estadística estamos hablando de datos. Entonces, hablar de una población de datos significa todos los datos. Regresando a humanos, si yo quiero saber cuántos humanos hay en el planeta, la población son todos esos humanos que habitan el mundo. Ahora nos podemos ir a algo más pequeño. Yo soy de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. La población de Tuxtla Gutiérrez, que es aproximadamente 500,000, 500,000 habitantes, esa sería nuestra población, esos 500,000 habitantes. Entonces, la definición de población es que son todos los datos que integran a un parámetro estudiado. Si nosotros queremos hacer un estudio que sea extremadamente exacto, que los números sean muy, muy exactos, entonces hacemos un censo. Un censo es cuando utilizo a toda la población para obtener los datos de mi estudio. Vean que los censos tienen algo de complejos. Si la población es muy grande, como la población de México o la población de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, hacer un censo implica algo costoso, no solo en lo económico, sino también en el tiempo. En México se hace un censo de población y vivienda. ¿Por qué no se hace cada año? Porque es muy difícil, lleva mucho tiempo y requiere muchos recursos humanos y económicos. Por eso el censo de población y vivienda se hace cada 10 años. Y como es un censo, implica que tienen que contar a todos los habitantes de la población. Mientras que un muestreo nos sirve para no tener que usar a toda la población. Yo no quiero usar a toda la población porque no tengo el tiempo, no tengo el recurso, entonces hago un muestreo. De toda la población voy a tomar una muestra. Ojo, para saber cuántos tengo que tomar de la muestra, y lo vamos a ver más adelante, hay fórmulas que nos permiten calcular el tamaño de la muestra. Y estas fórmulas van a tener en cuenta qué tanto error quiero cometer y qué tan preciso quiero ser en la información que yo estoy utilizando. Mientras más precisión y menor error quiera cometer, mi muestra tendrá que ser más grande. Si mi muestra no cumple con el tamaño necesario, decimos que es una muestra no representativa. También si mi muestra no fue bien tomada. Supongamos que yo quiero estudiar la prevalencia o la presencia de cáncer en la población de México, pero como la población de México es muy grande, pues tendría que usar a muchos habitantes. Pero como yo vivo en Tuxtla, decido que a todos los habitantes los voy a usar de Chiapas. Esta muestra no sería representativa de México. Tal vez sería una muestra representativa de Chiapas, pero no de México. ¿Por qué? Porque no estoy tomando habitantes de toda la República. Para que una muestra sea representativa y además sea estadísticamente aceptable, tendrían que tener todos los individuos la misma posibilidad de ser seleccionados para esta muestra. Eso sería una muestra representativa, aquella que cumple con el tamaño, pero además que todos los individuos tuvieron la misma posibilidad de ser seleccionados. Existen diferentes métodos de muestreo. El muestreo al azar es un muestreo probabilístico. Nos sirve para sacar probabilidades. ¿Por qué? Porque todos los individuos que van a ser seleccionados o todos los datos, porque acuérdense que no solo hablamos de seres humanos, si hablamos, estamos en biotecnología, si hablamos de microorganismos, pues todos los microorganismos tienen la misma posibilidad de ser seleccionados. Eso sería un muestreo probabilístico. El muestreo es el hecho de muestrear. La muestra es ya lo obtenido, pero el muestreo es ese proceso
de seleccionar a los individuos que van a conformar o a los datos que van a conformar mi muestra. Pero hay ocasiones en las que el muestreo al azar no es lo adecuado para el tipo de investigación que quiero realizar. Y existen otros tipos de muestreos, como el muestreo por conveniencia, que es no probabilístico, pero al cual sí le podemos aplicar análisis estadístico. El muestreo por conveniencia. Supongamos ustedes quieren estudiar la prevalencia de cáncer pulmonar, enfisema pulmonar, en fumadores pasivos. Entonces, no me conviene hacer un muestreo al azar dentro de un hospital, por ejemplo, porque no me interesan las personas que no fumen y que además no convivan con nadie que no fume. Alguien que nunca ha absorbido humo de tabaco, pues no me interesa. Una persona que fuma tampoco me interesa porque mi estudio es de prevalencia en fumadores pasivos, aquellos que conviven con fumadores y por lo ende están respirando los gases productos de la inhalación y expulsión de un cigarro. Entonces, no me interesan ni los fumadores, ni tampoco aquellas personas que viven en ambientes muy saludables que no conviven con fumadores. Me interesan únicamente los fumadores pasivos. Y ahí entran criterios de inclusión y criterios de exclusión. Ya es por conveniencia. ¿Por qué por conveniencia? Porque mi estudio quiere estudiar algo muy específico y entonces la población que yo necesito es la de fumadores. Muy bien. Espero que esta información sea de utilidad para todos ustedes respecto a los conceptos básicos de estadística. Nos vemos en la siguiente videocápsula.